Hola, hoy voy a contar una historia de la familia. Quiero empezar por decir de que nosotros no conocimos, ninguno de nosotros conoció a nuestro abuelo materno. Jamás lo conocimos, ninguno, ni mis primos, ni yo, porque mi abuelo materno murió cuando mi mamá estaba muy joven y por consiguiente no habíamos nacido ninguno. Pero tenemos gran cantidad de idea de cómo era la vida de ellos, porque mi abuelo era un fotógrafo aficionado, o no sé si un fotógrafo profesional. Se dedicaba a la fotografía. Entonces dejó gran cantidad de imágenes, de fotografías que ilustran perfectamente cómo era que ellos vivían en aquellos tiempos, en los años 30 sobre todo. Entonces era un hombre que se casó con mi abuela, siendo él 23 años mayor. No hay que preguntarse por qué mi bisabuela no lo quería, obviamente. Pero era un hombre que siendo 23 años mayor la dejó viuda muy joven. Y cuando murió en 1947, mi abuela todavía estaba joven y mis dos tíos todavía eran niños. Uno ya era un adolescente, el otro era un niño, y mi mamá prácticamente era una bebé cuando esto pasó. Entonces nosotros nunca tuvimos ni la más mínima idea de cómo era el abuelo o de qué cosas le gustaban, sino que únicamente recibimos cierta información que fue la información que nuestra abuela nos dio a nosotros. Entonces, eso es de lo que quiero hablar hoy, porque habían algunas cosas que resultaba ser todo un enigma, posiblemente mi abuela no quería contarlas. Entonces, acá es una de las cosas, vamos a empezar a hablar de qué cosas pasaron en aquel tiempo, 1947. Bueno, entonces, la historia es la siguiente. Mi abuelo venía de una familia de artistas, de una familia de fotógrafos y pintores, y supuestamente lo único que mi abuelo heredó de su casa cuando murieron sus padres, o sea, mis bisabuelos, fueron unas pinturas. Fueron unas pinturas que mi abuelo dijo que las quería para él, y aparentemente era lo único que él quería. Entonces, mi abuelo murió, ya dije que en 1947, y esas pinturas quedaron en el testamento de mi abuelo para mi abuela, bien detalladas, diciendo cuántas pinturas eran, quiénes habían pintado las pinturas, cuántos cuadros al óleo. Todo estaba bien detallado en el testamento que mi abuelo dejó para ella. Sin embargo, lo que mi abuelo no dejó fue dinero. Mi abuela no tenía dinero y tuvo que trabajar muy duro, aprender a coser y a hacer otros oficios domésticos para sobrevivir con sus hijos. Y le quedó la casa y le quedaron los cuadros que mi abuelo había heredado de su familia. Nosotros, los que crecimos, todos los nietos de ellos, que crecimos en la casa de San Salvador,
nos acostumbramos todo el tiempo a estar viendo los cuadros y dábamos por hecho que esos cuadros siempre estaban ahí, siempre iban a estar ahí, y eran cuadros de que realmente a nosotros no nos interesaban tanto, a todos éramos niños y no nos interesaban los cuadros. Sin embargo, mi abuela más adelante vendió la casa de San Salvador y se trasladó. Entonces se trasladó muchísimo más cerca a mí, a donde vivo yo ahora, y trajo algunos de los cuadros. Otros cuadros los dejó en San Salvador, pero trajo algunos de los cuadros y fue ahí donde empecé a preguntar un poco más sobre los cuadros, sobre la historia de esos cuadros. Entonces, una de las cosas que me dijo mi mamá y mi abuela es de que mi abuela hubiese podido vender los cuadros, porque los cuadros de hecho tenían cierto valor económico, y los hubiese podido vender, pero prefirió rajarse la espalda, trabajar un montón haciendo costuras, remendando pantalones, cosiendo. Prefirió hacer otro montón de cosas antes que vender los cuadros, porque los cuadros ella sabía lo mucho que mi abuelo había apreciado los cuadros, los había apreciado. Entonces, ya cuando ella trajo los cuadros, ya que vendió su casa de San Salvador, entonces empecé yo a interesarme un poco más por los cuadros y decidí sacar algunas fotografías de los cuadros. Y tuve éxito con algunos cuadros, como por ejemplo con este cuadro que está acá. Logré sacar una fotografía bastante buena con mi cámara de 35 milímetros y ampliarla. Y esa es una fotografía que a todo el mundo le gusta. Cuando todo el mundo la ve, dice, qué cosa más linda, yo quiero una copia de ese cuadro, yo quiero esto, me encanta. Sin embargo, también había otra, son varios cuadros, y también estaba esta otra que está acá. No logré ampliarla, no logré hacer la fotografía porque no sé, es el tipo de pintura, el color o algo, que es un cuadro que brilla demasiado y al colocar la cámara no logro yo conseguir una imagen en la cual yo esté satisfecho con el resultado. Nunca he logrado conseguir una buena imagen. Sin embargo, siempre he estado obsesionado con quiénes eran estas personas. Entonces, acá son cuadros que tienen mucho tiempo de que se pintaron y tienen fecha 1904 y 1906. 1904 y 1906 tienen más de 100 años y ambos cuadros dicen ser copias, no cuadros originales, sino copias, y está afirmado que la copia dice A. Imeri. A. Imeri. Entonces, A. Imeri era Alberto Imeri, y Alberto Imeri era mi tío abuelo, era hermano de mi abuelo, y fue él quien hizo estos cuadros, estas copias de estos cuadros, supuestamente cuando él estaba estudiando en Europa arte, pintura, que fue becado por el gobierno de El Salvador y estaba estudiando en Roma y después en París haciendo estudios de arte. Entonces dejó estas pinturas y por un tiempo me gustaban las pinturas, pero lo único que yo quería era tomar fotografías de las pinturas y no siempre había logrado la fotografía que me gustaba. Pero siempre viví muy obsesionado con quiénes serían estas personas que aparecen acá. Siempre quería saber yo quiénes serían ellas. Sobre todo esta que aparece
en este dibujo de acá, en este cuadro de acá. Era quien más me llamaba la atención y yo miraba que era una mujer joven, posiblemente como árabe o no sé exactamente qué. Entonces, pero me obsesioné tratando de buscar quién era. Y nunca tuve mayor información de dónde salieron los cuadros o por qué es que esos cuadros estaban ahí. Entonces, fue hasta años después, recientemente, saqué una fotografía con el teléfono de este cuadro y una vez tuve la fotografía, lo que hice fue hacer una búsqueda de imágenes. Hacer una búsqueda de imágenes directamente con una aplicación en el teléfono y curiosamente encontré el cuadro original. El cuadro original en el cual Alberto Imeri se inspiró y lo copió. Entonces acá dice que es una copia por Alberto Imeri de 1906, pero no dice el nombre del cuadro. Sin embargo, el cuadro sí está en internet. Habiendo sacado la foto y habiendo utilizado una aplicación y una búsqueda de imágenes, logré encontrar el cuadro original. Y resulta ser de que nosotros toda la vida pensamos de que quién sería esta persona, ¿verdad? ¿Quién sería? Y muchos de mis primos y yo nos pensábamos de que no era una copia, porque casi no se nota que es una copia, pero nos poníamos a pensar, bueno, ¿quién es esa mujer? Porque es una mujer que está en una pose bastante sensual, una pose bastante sensual, tiene el hombro descubierto, su pelo largo. Entonces resultó ser, siempre nos preguntábamos, bueno, ¿quién era ella? Y cuando éramos niños incluso pensábamos que era nuestra abuela cuando había estado joven, que posiblemente había sido ella. Pero no, ya haciendo una búsqueda de imágenes, encontramos que estos es un tipo de cuadros de una colección oriental que son cuadros de mujeres que las pintó un alemán que se llamaba Nathaniel Sichel. Entonces, esta es una colección de retratos de mujeres orientales y creo que se llama algo así como odalisca con collar de monedas o una cosa así, o de medallas. Entonces ese es el nombre de este cuadro y fue pintado originalmente por Nathaniel Sichel, que era alemán. Era un pintor alemán. Entonces, lo primero que pensé, bueno, es quién era Nathaniel Sichel. Y empecé a investigar de dónde era que había salido Nathaniel Sichel, a qué escuela había estudiado, había asistido, cómo fue que se volvió pintor, qué cuadros hizo Nathaniel Sichel. Y pensé, odalisca, por cierto, odalisca, yo no sabía qué significaba, entonces hice una búsqueda también en el diccionario, y una odalisca es una esclava sexual, no una esclava sexual cualquiera, sino que una esclava sexual de un harem. Obviamente, ella es una modelo, no una odalisca, pero está modelando como si fuese una esclava sexual. Y era el tipo de retratos que aparentemente estaba muy de moda a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, cuando se pintaron estos cuadros originales. Pero yo lo que estaba más obsesionado era con el otro cuadro, y quería saber quién era esta chica. Sin embargo, haciendo la búsqueda de imágenes de la misma manera, nunca me encontré con un resultado. Nunca el motor de búsqueda me devolvió un cuadro que me dijera, bueno, esto lo pintó tal persona. Sino que la única pista que tenía era precisamente esta, Nathaniel Sichel. Nathaniel Sichel. Entonces empecé a buscar más obras
de Nathaniel Sichel. Entonces Sichel pintó una gran cantidad de cuadros, todos parecidos. Este cuadro, esta misma mujer, que era la modelo, una de sus modelos favoritas posiblemente, aparece en infinidad de cuadros, un montón de cuadros diferentes, incluyendo varios que son muy parecidos de este mismo cuadro. Sichel, un pintor bastante más sensual que mi tío abuelo. Los dibujos de alguna forma son más eróticos, tienen mayores detalles, mayores transparencias en la ropa, cosas así, que no podemos ver en estos cuadros de Alberto Imeri. Pero sí, Sichel no era su única modelo, tenía otras modelos. Hay un cuadro que se llama Niña Montenegrina, que se parece bastante a la mujer que está acá en este otro cuadro. Sin embargo, no es igual. No es igual. Esta es una mujer que tiene ciertas características y que he vivido obsesionado con tratar de averiguar quién era, de dónde salió, dónde vivió. Pero lo único que pude es averiguar esto. No sé el nombre de la modelo, pero sí sé que esta mujer, incluso hay fotos de ella en internet, algunas fotos, y hay bastantes cuadros que hizo Nathaniel Sichel de ella como modelo. Realmente una odalisca, uno de sus cuadros orientales, y está muy bien hecho, muy bien hecho. Lamentablemente, como les digo, el tipo de pintura, el tipo de color hace que existan ciertos brillos acá en cierta forma, que es difícil, muy difícil sacar una buena fotografía. Pero vamos a intentar sacar una buena fotografía, porque sí es un cuadro que me gusta, toda la vida me ha gustado, y creo que a pesar de que no es un cuadro original, sino que es una copia, este es un cuadro que lo llevo muy dentro de mí, porque sé lo importante que fue para mi abuelo. Posiblemente también lo fue para mi tío abuelo, porque él lo pintó. Y también lo importante que fue para mi abuela, que lo cuidó, que sufrió todo ese tiempo. Lo importante que fue para mi mamá también, que también lo cuidó mucho tiempo. Y ahora pues me veo yo en la obligación de cuidar el cuadro, Pero sí, esto es un óleo sobre tela, una copia por Alberto Imeri de un cuadro original de Nathaniel Sichel, y es una odalisca oriental. Entonces fue una sorpresa muy agradable haber podido encontrarla, y poder ver más imágenes de ella, poder ver algunas fotos, algunos otros cuadros, y sí, aparentemente fue su modelo durante mucho tiempo, y se nota porque en algunos cuadros está muchísimo más joven que en otros. Entonces sí, creo que ella estuvo mucho tiempo al lado de Nathaniel Sichel, y bueno, fue un gusto haber podido descubrir quién era esta mujer. Pero bueno, no todo estaba concluido, porque por muchas obras de Nathaniel Sichel y muchos lugares de arte en internet que empecé a buscar, todavía no encontraba yo quién era esta persona. Entonces, yo lo que sabía era que Alberto Imeri había escuchado quiénes fueron sus maestros. Entonces, al saber quiénes fueron sus maestros, traté de buscar obras de quienes fueron sus maestros, y no encontré nada. Entonces, vamos a ver más adelante cómo voy a investigar quién es esta mujer, en dónde vivió, en qué año, y si en efecto es también una pintura de Nathaniel Sichel, o si es una pintura que él copió en otro lado. Recordemos que estuvo en Europa y pudo haber copiado la pintura de cualquier lugar. Entonces,
Entonces, sin embargo, es una pintura que es bastante similar a la otra, en que también son pinturas de mujeres y pues eso me hace sospechar de que sí podría haber sido Nathaniel Sichel, pero no encuentro ninguna imagen, ni siquiera remotamente que se le parezca. Entonces, por lo tanto, voy a seguir buscando. Pero bueno, espero que les haya gustado esto. Esta es una odalisca y esta es una copia por Alberto Imeri de 1906 de un cuadro original del pintor alemán Nathaniel Sichel. Bueno, voy a seguir investigando para averiguar quién es la otra mujer.